Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estoy en tu presencia en esta hora, agradecido por el privilegio que me das una vez más de poder en tu presencia deleitarme y poder de alguna manera apartarme en este día y apartar este tiempo para compartir tu palabra con aquellos que tú conoces el corazón, porque lo hacen de seguir las transmisiones que hago por este medio. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada familia. Gracias, buen Dios, por el sustento, por el abrigo, por cumplir la promesa que tú das a tu pueblo. Y por aquellos que aún no son alcanzados, te pido en el nombre de Jesús que los bendigas con la salvación. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, la verdad es que tengo el privilegio en este precioso día de poder estar aquí en el medio con el propósito de transmitir la palabra. Y creo que es bien importante reconocer que la vida cristiana se necesita de alimentarse espiritualmente. ¿Y cómo se alimenta un creyente? Pues con la lectura de la palabra. Esa es la alimentación del cristiano. Por eso yo en esta preciosa hora quiero decirle algo bien importante que lo dice la Biblia. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso es bien importante, que tenemos que saberlos nosotros como cristianos, que Dios se agrada de las personas espirituales. Por eso es que muchos no entienden del Evangelio, porque han dejado el conocimiento en la palabra de Dios. Y dice la palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios se necesita alimentarse espiritualmente de la palabra. Mucha gente desconoce todo esto y por eso caen en crisis espiritual. Una persona que no se alimenta de la palabra de Dios cae en crisis espiritual, y por eso es importante que nosotros tenemos que saber que en Cristo somos nuevas criaturas. Lo que dice la palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y por lo tanto, para vivir en el Espíritu se necesita alimentarse de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, donde leí, es en el 7 del capítulo 8 de Romanos, y le leí el 8, donde dice que los designios de la carne, ¿verdad?, no agradan a Dios, ¿verdad? Ni se quieren, ni se sujetan a la ley de Dios, ¿verdad? Por eso necesario es que los alimentemos de la palabra. ¿Y sabe cuál es lo más precioso? Que dice la Biblia en Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos es que no hay condenación. Y si yo ando en la carne, debo de saber que ya estoy en condenación. Por lo tanto, si estoy en el Espíritu, debo de saber que no hay condenación para mí. Esta es una buena noticia para este día, para cada uno de nosotros, que nos demos cuenta que si estamos en Cristo somos más que vencedores. Porque ¿sabe qué? Aquella persona que ama a Dios, todo lo que le pueda acontecer es para bien, no es para mal. Pero esto es para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí lo vemos en Romanos 8:28, que es muy conocido, que lo decimos, lo hablamos, se lo decimos a la gente. Pero hay que explicarle a las personas de que el amar a Dios se representa no andar en la carne. Tenemos que entender eso. Para los que aman a Dios les va bien. ¿Sabe por qué? Porque todo es para bien, no es para mal. Lo que le acontece
al que ama a Dios. Usted puede estar pasando una enfermedad, usted puede estar pasando pobreza, pérdida de su trabajo, pérdida de sus amistades, pérdida de su familia, pero si usted ama a Dios, porque déjeme decirle que muchas veces, hasta por la misma familia, podemos ser rechazados cuando amamos a Dios. Pero déjeme decirle que el futuro será glorioso, porque cuando usted sigue ese enfoque, amando a Dios sobre todo, va a venir la recompensa por cuanto usted ha aprendido a deleitarse en Dios. Y el que se deleita en el Señor, Dios le concede los anhelos del corazón. Veamos lo que dice Romanos 8:28. Y aquí a pie de imprenta, yo siempre lo sé mencionar porque me lo sé de memoria, pero hoy tengo el libro, dice: más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. En otra versión dice: todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, y déjeme decirle que el propósito por el cual somos llamados es para que anunciemos a otros que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Para eso es. Algunos quizás dirán: los mismos versículos está compartiendo el hermano Moisés. Pero ¿sabe qué? Para usted son muy conocidos, pero hay mucha gente que desconoce estos escritos porque no han dedicado su vida a alimentarse espiritualmente y no han podido aprender lo que aquí está escrito en la Biblia, y se están perdiendo esas grandes bendiciones. Por eso yo quiero decirle hoy: si usted tiene luchas en su vida para cambiar, pídale a Dios que lo ayude. ¿Cómo? Alimentándose de la palabra. Aquí la Biblia le enseña a usted las cosas que usted está haciendo que son malas. Se las enseña el libro. Pero déjeme decirle que también hay un ser especial en cada uno de los hijos de Dios que se llama Espíritu Santo, sin necesidad de tener a mano la Biblia en determinado momento. El Espíritu Santo le hace sentir mal cuando usted hace algo malo. Y cuando usted hace algo bueno, el Espíritu Santo le hace sentirse bien, le hace sentir un regocijo en su interior. ¿Por qué? Porque usted está haciendo las cosas que son agradables a Dios. Entonces, qué bendición la que tenemos, porque tenemos este precioso libro, pero aparte de eso tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros para que Él nos redarguya. No debemos de contristar al Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se contrista al Espíritu Santo? Es cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces, si nos alimentamos de la Biblia, de los escritos aquí, esa alimentación nos va a hacer creyentes robustos, creyentes que vamos a estar llenos de vida espiritual. Entonces sí, vamos a poder agradar a Dios. Por eso yo le invito hoy a que, si usted es una de esas personas que no ha estado leyendo la Biblia, usted se está perdiendo de alimentar su vida cristiana, su vida espiritual. Hay mucha gente que desconoce lo que la Biblia dice, solo lo que le dicen, pero no lo que esta persona necesita aprender directamente del libro. Sí, es bonito escuchar mensajes, grandes sermones, grandes prédicas, es bonito, ¿verdad? A mí me gusta, pero ¿sabe qué? Lo que más a mí me gusta es tomar el libro y ver lo que dice este libro para mi vida, ¿verdad? Yo no he aprendido lo que dice este libro para enseñarlo, para predicarlo. Lo he aprendido para vivirlo, y por cuanto estoy aprendiendo a vivirlo, lo estoy haciendo de toda voluntad, ¿verdad? Con mucha bendición de poder, ¿verdad?, compartir aquí con ustedes. Saludos, hermano Byron, también para ustedes, que Dios me lo bendiga, cuídense mucho, un privilegio enorme estar aquí, animando a aquellos que de alguna manera se han descuidado y no se han dado cuenta que si dice la palabra que no hay condenación para los que andan en el Espíritu, entonces debemos de procurar convertirnos en personas espirituales. Quizás lo van a criticar, porque déjenme decirle que cuando empezamos a dar una manifestación de hombres espirituales, los empiezan a criticar, pero no se preocupe, eso es normal, porque usted se convertirá en una persona de bendición. Usted será un obrero de bendición, de esos obreros que el Señor dijo que rogaran
al Padre para que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son muy pocos, porque un obrero que Dios quiere es aquel obrero que se alimenta de la palabra y está bien fortalecido y puede animar a otros a que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es importante. Hay mucha gente que dice, repite la palabra y le dan la palabra a la gente, pero no le dicen qué es lo que hay que hacer para que esa palabra se haga vida en uno. Lo que se necesita para ser bendecido es convertirnos en personas espirituales, obviamente hablando del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, porque recuérdese que hay muchos espíritus, ¿verdad? Hay espíritus del maligno, ¿verdad? Que eso lo que hacen es entorpecer la mente de la persona. Desde el momento que una persona ya se cree más que otra, desde ese momento se salió ya del camino verdadero. Desde el momento que una persona se llena de orgullo por lo que es, por lo que sabe, por lo que tiene, por su intelecto, se salió de la verdad. Entonces, si aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero aquí está hablando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que ¿quién nos ha librado de la muerte? Pues es nuestro Señor Jesucristo, de una condenación que teníamos. Porque la ley del Espíritu de vida, da vida, dice, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces tenemos que reconocer, amados hermanos, que necesitamos volvernos a Dios. ¿Cómo? Alimentándonos de la palabra. Si usted se ha descuidado, por eso yo he hecho campaña, le digo, de que la gente necesita leer la Biblia, leer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a través de ahí va a venir el conocimiento en la verdad, de la verdad. Porque una persona puede conocer todo lo que la Biblia dice, pero si no anda en el Espíritu, esta persona no va a llegar a ningún lado. Solo es conocimiento. Se va a querer llevar a las demás personas encima con lo que sabe. ¿Pero de qué le sirve? Si se va a quedar sin la bendición. Y lo importante es tener conocimiento de la palabra, pero ese conocimiento aplicarlo a nuestra vida. Para entonces será más fácil enseñarle a otros que esto sí da resultado. ¿Cómo yo puedo decir que todo es para bien, que las cosas son para bien, que nada es para mal? Tiene que ser para los que amamos a Dios. No puede ser que para aquel que no ama a Dios las cosas sean para bien. Así es que yo quería dejarle esto en este día, que luchemos por convertirnos en personas espirituales. Perdóneme que le voy a volver a repetir, por convertirnos en personas espirituales, que es lo que Dios quiere que nosotros seamos, vamos a ser menospreciados hasta de nuestra propia familia. Déjeme que le diga la verdad, porque esto es así. De nuestros amigos, de muchas personas, vamos a ser menospreciados. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una relación muy íntima con Dios. Si usted ve en la palabra cuántas personas fueron menospreciadas, ¿por qué? Simplemente porque tenían una relación con Dios. Vemos a David, fue menospreciado, ¿verdad? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios, despreciado desde la misma familia. A algunos menospreciados por ellos mismos, Moisés menospreciado por él mismo, Gedeón menospreciado por él mismo y despreciaba a su familia. Y así cuántas personas se han menospreciado. Ya no nos menospreciemos más, somos hijos de Dios. Eso sí, cuidadito, se les sube el orgullo al nivel que usted se crea más que los demás, porque desde ahí usted se salió de ser un hombre espiritual, de ser una mujer espiritual. Quiere el Señor, amado hermano, que entendamos lo que representa tener vida eterna, tener salvación. Esto es glorioso. Estas son enseñanzas claves que nos ayudan, ¿sabe para qué? Para vivir una vida tranquila, una vida donde vamos a manifestar la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que yo le invito a que se una conmigo a convertirse en una persona espiritual, porque para ellos, para ellas, no hay condenación.
Y yo quiero ser un hombre espiritual. Y yo espero que usted también. Pero para convertirnos en personas espirituales, no podemos dejar la lectura de la palabra. Definitivamente no vamos a poder llegar a ningún lado si no nos dejamos guiar de las enseñanzas aquí en este libro. Así es que yo le pido en el nombre de Jesús en esta hora que se examine usted si se ha descuidado en manifestar una vida espiritual. Hoy puede entender la razón por qué ha sido. Es porque usted ha estado alimentando más la carne. Y yo le invito hoy a que usted se una conmigo a decirle al Señor que usted quiere disfrutar de esa bendición de ya no estar en condenación, pero que necesitamos la alimentación espiritual para que podamos ser guiados del Espíritu Santo, podamos dar fruto al 100 por 1 y que podamos ser de bendición en cualquier lugar del mundo donde estemos viviendo, donde nos conduzcamos. Si somos guiados del Espíritu, vamos a ser personas de bendición. Oramos, me despido y desde antemano le digo que le vaya bien y que procure alimentarse de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, te doy gracias por este privilegio que me has dado en este momento de poder compartir tu palabra y de poder dejar estos versículos en lo profundo del corazón de los oyentes y que todos podamos entender que para convertirnos en personas espirituales tenemos que alimentarnos de tu palabra. Tenemos que buscar las enseñanzas aquí escritas, porque a través de la Biblia podemos aprender a vivir como hijos tuyos, agradándote. Para poder vivir en espíritu y en verdad, tenemos que ser conducidos como nuevas criaturas. Y esa nueva criatura que un día nació en nosotros necesita cada día ser alimentada. Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que les cuesta la lectura, por aquellos que han perdido el hambre de alimentarse de tu palabra, yo te pido que les pongas esa apremiante necesidad, porque entonces van a poder entender que es la única manera de vencer la carne, teniendo al Espíritu Santo en nosotros, fluyendo, indicándonos lo bueno y lo malo, porque esa es la bendición, que el Espíritu Santo no solo nos enseña lo que está bueno, sino que nos enseña cuando hacemos malas cosas para que dejemos de hacerlas y nos volvamos al camino correcto. Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que no tienen trabajo, te pido que les proveas. Por aquellos, papito, que les está costando entender que estamos en un proceso de preparatoria, porque estos son tiempos finales donde necesitamos entender que si estamos en el Espíritu, independientemente de lo que esté aconteciendo, va a ser para bien. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, déjeme decirle que me voy a despedir. Sé que algunos me saludaron por ahí. Pues ha sido una bendición el poder haberle compartido unos cuantos minutitos de la palabra, pero que le van a servir a usted. Si usted las toma en cuenta estos consejos, le van a servir. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nos alimentemos de la palabra de Dios para vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Así es que Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad si el Señor así le place. Gloria al Señor.